Bendiciones en esta tarde que estamos comenzando esta clase. Bendigo sus vidas y de todos los que aquellos que vayan a recibir esta palabra. Hoy estamos continuando con el módulo Guerra Espiritual. Ya vamos en la parte 4 y hoy vamos a ver la segunda parte de esta lección que estamos viendo del espíritu jezabélico. Y el tema es: ¿Jezabel es espíritu o carne? Así que vamos a continuar aprendiendo de las características de este espíritu y que el Señor nos vaya revelando y nos permita ser libre de toda influencia. Los dejo con su profesor. Sí, buenas noches. Pues continuamos con esta enseñanza donde nosotros estamos viendo el espíritu de Jezabel y la importancia, ¿verdad? Simplemente de ver las características con un solo propósito, que tengamos mucho cuidado de qué personas entran a la iglesia y quieren hacer daño y destruir la iglesia, ¿verdad? Pero también, pues como decíamos hace 8 días, también podemos darnos cuenta que hay características que probablemente nosotros tenemos también. Entonces, yo les pedí hace 8 días pues que nos analizáramos y si había rasgos característicos de Jezabel, pues nosotros nos pusiéramos las pilas y nos pusiéramos a entregar, ¿verdad? Y a renunciar a estas influencias, porque las mujeres, como somos muy dadas al emocionalismo, nos maneja mucho las emociones, los sentimientos y los pensamientos. Así que somos muy influenciables y fácilmente podríamos caer en alguna de las características, ¿no? Alguna de las cosas que tiene este espíritu. Y queremos, pues, renunciar también. Si nosotros descubrimos algo similar, pues renunciar, ¿verdad? Yo creo que es honesto reconocer en qué áreas no estamos bien y confesarlas y renunciar, porque probablemente pueden estar afectando a la familia, a los hijos, al esposo, a la iglesia o a tu trabajo, qué sé yo, donde podrías estar manipulando, influenciando a alguien o algo. Y entonces es honesto que reconozcamos y veamos, analicemos qué hay en nosotros que tiene que ver con estos rasgos, ¿sí? Pero también tener mucho cuidado de las personas que llegan a nuestra iglesia. Desafortunadamente vienen muchas personas heridas, lastimadas, y cuando se les da un ministerio sin estar sanadas, afecta, afecta mucho a los hermanos, porque como aún no están sanos, pueden afectar su ministerio en cuanto a que se sublevan, se sienten más que los demás y empiezan a lastimar. Entonces, esto es lo que queremos evitar, ¿verdad? Y bueno, aquí el tema, ya vimos una de las características de Jezabel, las vimos hace 8 días, que quién era Jezabel, de dónde salió Jezabel, ya vimos que era hija de este rey, ¿verdad? Y se casó con Acab. Esta mujer era una princesa, pero eh, de las de Fenicias, ¿no? Sirofenicias. Entonces debemos de tener mucho cuidado en que este personaje eh, traía todas esas características negativas y después nosotros podemos identificar que algunas personas tienen esas características o señales y es porque ha entrado un espíritu. Por eso el tema es que saber ese espíritu es un espíritu o una obra de la carne y vamos a ver que son ambas, ¿verdad? Porque se necesitan dos para que haya acuerdo. Este es un espíritu que ha encontrado acceso a través de la carne no crucificada. Los individuos gobernados por la carne
que cooperan con este espíritu van a sembrar discordia, presunción, rebelión, insubordinación y una multitud de otras señales del reino de Satanás, desafortunadamente, porque son características del infierno, ¿sí? Ahora, el espíritu de Jezabel es producto de un corazón pecador que abre la puerta a ese espíritu maligno o a muchos espíritus malignos. Y decíamos que normalmente ese corazón no había sido sanado por la falta de amor que tuvo cuando fue niño o niña. Le hirieron, le lastimaron y en ella empezó a crecer un espíritu de un sentimiento negativo de rencor, resentimiento, amargura, y el rechazo vino a abrir la puerta para un espíritu manipulador, dominador, controlador y perverso. Eso es lo que provoca el diablo cuando hace sufrir tanto a un niño por la falta del amor. Normalmente el problema de todos los problemas que tenemos nosotros espirituales es por la falta de amor cuando éramos pequeños. Entonces es importante que nosotros entendamos esto, ¿verdad? A veces queremos entender a estas personas por qué actúan de esta manera, ¿verdad? Porque son controladoras, manipuladoras, dominantes, pero hay un trasfondo. Y si nosotros nos vamos a la raíz, podríamos decirle, trabaja con estas áreas para que renuncies, ¿verdad? Algunas dicen, yo estoy bien y a mí no me anden diciendo nada de esto y no aceptan la ayuda y pues desafortunadamente provocan tanta tragedia y tanto problema entre los familiares, entre los hijos heridos, ellas están heridas y ellos hieren a los demás, entre hombres heridos, en la iglesia que hay tanta, pues todos vamos heridos. En la iglesia todos llegamos heridos, ¿verdad? Entonces el daño que provoca este espíritu. Entonces Jesús ya había advertido a la iglesia, en especial vemos otra vez el espíritu de Jezabel, otra mujer, no era Jezabel, ¿verdad? Ella ya murió, pero esa mujer tenía también el espíritu de Jezabel y estaba en esta iglesia de Tiatira. ¿Verdad? Ella tenía ese espíritu diabólico. Entonces, Jesús advirtió, ya les había dicho que esa mujer la decía, pero tengo algo contra ti, ¿verdad? Que toleras a esa mujer. Entonces, el objetivo de Jezabel es silenciar a los profetas de Dios, porque al hacerlo destruye el testimonio de Jesús, porque Jesús es el espíritu de profecía. Y eso nos va a alejar de la verdad para entrar en lo que no viene de Dios y de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha dado para beneficio de su iglesia la palabra. Entonces, si Jezabel o el espíritu de Jezabel empieza a decir lo contrario a la palabra, nos va a afectar bastante, ¿verdad? En Apocalipsis 19:10 dice Juan, ¿verdad? Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy siervo contigo, consiervo, ¿verdad? Y con tus hermanos, que tiene el testimonio de Jesús, porque no era Jesús, era un ángel, ¿verdad? Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Esa es otra traducción, ¿verdad? Pero siempre el Señor nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, ¿sí? Y en estos últimos tiempos, pues el Espíritu Santo sí nos está advirtiendo y nos está dando discernimiento para que nosotros estemos conscientes de que este espíritu maligno está entre nosotros, ¿sí? Ya sea en tu casa, con alguna de las personas que viven en tu casa, en la iglesia, en el trabajo, ¿verdad? En todas partes hay personas con estas características y volvemos a lo mismo, ahorita que las veamos. Si se identifican con alguna, pues a renunciar. Y si no, pues
simplemente a estar teniendo cuidado de no culpar y condenar a todo mundo, ¿verdad? Ay, no, fulanita tiene estas características, es jezabelica. No, tampoco se trata de eso, pero sí que tengamos cuidado, ¿ya? Y en hebreo, Jezabel significa tanto Baal es esposo, ¿sí? Como incapacidad para cohabitar, porque esta mujer o este espíritu de Jezabel en una mujer o en un hombre se niega a compartir con nadie porque está aliada a Baal. Es un señor falso, o sea, un dios falso. Y ella es la que lleva los pantalones, ella dirige, ella controla, ella gobierna. En el caso de las mujeres y en el caso de los hombres también, ¿verdad? Ahora, opera en aquellas mujeres que ellas dicen que se someten a su marido, pero solamente se ve esto delante del público. O sea, mientras están en público, mi amor, sí, tú decides, tú dices, pero cuando ya no están siendo vistas, donde ya están a solas, los dominan, los manipulan, los controlan, ¿verdad? ¿Quién tiene la última palabra? Pues es la mujer, ¿verdad? Así que esto es lo que nosotros nos damos cuenta de cómo opera este espíritu en una mujer que no ha sido sanada del alma. ¿Continuamos? Ahora, donde se encuentra una mujer influenciada por el espíritu de Jezabel, muy probablemente es porque hay hombres débiles, pasivos, como Acab, que buscan complacer a la gente. Ella busca, siempre va a buscar gente de autoridad. Ella no, anda nada más, buscando gente que no tiene nivel, sino alguien que gobierne en algún lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les va a quitar su poder, su utilidad y hasta su vida espiritual, como lo han hecho muchas mujeres que han hecho caer a muchos pastores, a muchos líderes. Entonces, ese tipo de mujeres hay en todas partes. Y en Primera de Reyes 21:11 dice, los de su ciudad, los ancianos y los principales que habitaban en ella hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. O sea, si se acuerdan lo que vimos hace 8 días, como Jezabel le habló a los ancianos y a todos los testigos y habló a los principales de ahí del Israel para mandar cartas y difamar a Nabot. ¿Para qué? Para quitarle su tierra, ¿verdad? Porque le gustaba la viña a Acab y no se la quiso vender y la mujer dijo, tú eres el rey, vamos a difamarlo, vamos a calumniarlo. Ahorita voy a mandar cartas, a los ancianos, a los principales, y vas a ver cómo lo vamos a difamar, lo van a sacar, lo van a apedrear y lo van a matar. Y eso fue lo que hizo. Eso es lo que puede hacer una mujer cuando influencia en un hombre. Estas mujeres u hombres, ¿verdad? Están llenos de amargura y tienen un especial rechazo hacia la autoridad. Porque como no tuvieron esa relación, esa química con el papá, que es la autoridad primeramente, ¿verdad? Entonces de ahí, si no tienen esa química con el papá y no tienen no se sujetan primeramente a la primera autoridad que son los papás, de ahí ya no se van a someter a nadie, porque primeramente están frustrados y amargados por causa del maltrato físico y verbal que tuvieron de sus padres. Entonces, cuando ya tienen relación con otras figuras de autoridad, como son los maestros de la escuela, como son los jefes en el trabajo y como son los líderes de la iglesia, pues para nada se van a sujetar ni a someter porque no toleran que los sujetan y los sometan, ¿verdad? Y tampoco les agrada que, por ejemplo, pidan algo y les digan que no.
porque se preparan para la guerra. Ah, me la va a pagar, ¿verdad? Entonces Jezabel siempre está contendiendo y verbalizando contra aquellos que están en autoridad. Entonces, cuando se les pide hagan, por ejemplo, en la escuela, ¿no? A un niño se le dice, a ver, preparen la tarea o párense, pasa el pizarrón, qué sé yo, lo que les pidan. Ay, yo, ¿por qué? No quiero, no se me da la gana. ¿O trajiste la tarea? No, no la traje, ¿ahora qué? ¿Verdad? En el trabajo igual, no cumplen. Y no se diga en la iglesia, ¿verdad? ¿Ya por qué le voy a hacer caso al líder o al pastor? Y se da cuenta uno de que son personas que no se someten, no se sujetan, y no porque quieran tenerlas, porque también eso vamos a ver que no es correcto, pero sí, si hay una autoridad, tengo que tener mucho cuidado en obedecer, ¿verdad? Claro, sin que vaya a afectar mi integridad, ¿sí? Continuamos. Ahora, este espíritu de Jezabel es responsable también de la división de matrimonios, ¿verdad? De familias. Ella detesta, porque ella está frustrada de que ella no lo tuvo, ella no lo vivió. Entonces, el diseño de Dios para los matrimonios y las familias es dar una imagen como la unidad de amor, el honor y la relación que tiene el padre, ¿verdad? Con la madre, que es lo que Dios estableció, el matrimonio, el hogar, pero Jezabel no soporta ver hogares felices, no soporta ver matrimonios felices, por eso las mujeres destruyen, muchos hogares destruyen matrimonio. No es tanto que les guste el hombre, sino que quieren destruir este hogar y muchas veces lo logran, ¿verdad? Porque ella es muy dada a la seducción también del área sexual. Entonces ella va a buscar matar, destruir la institución del matrimonio y las familias, porque es un diseño de Dios que ella detesta por lo que vivió. Continuamos. Y eso es en hombres y mujeres, ¿eh? Ahora, cuando entra a la iglesia, ay, Dios. Es para interrumpir también el fluir del Espíritu Santo, porque es otra autoridad, ¿verdad? Y el diablo pues odia el fluir profético de Dios, porque el ministerio profético siempre te va a llevar al arrepentimiento, siempre. Y se va a oponer al mal, por supuesto, porque el profeta siempre va a confrontar ese espíritu de Jezabel. Un profeta detecta quién es una mujer, un hombre con este espíritu de Jezabel, de manipulación, de chantaje, de dominio, de control, de deseo de poder, de ese deseo de destrucción que tiene para destruir todas las cosas instituidas por Dios. Entonces el Espíritu Santo le revela al profeta y el profeta le exhorta. Por eso quiso matar a Elías, ¿verdad? Porque se supone que tenía el profeta Elías exhortó a esta mujer de una manera tremenda e incluso cuántos, dice que mató a los profetas de Baal, ¿verdad? Fueron más de 800. Entonces, esta mujer detesta a una persona que tiene un espíritu, más bien que tiene el don profético. Y lo hemos visto, lo hemos palpado, pero bueno, esa es otra historia. Continuamos. Ahora, es muy importante entender el hecho de que Jezabel, por este motivo, intentaba matar, como dijimos, al profeta Elías, porque ella odia, ese espíritu odia la voz profética de Dios, odia la profecía, odia la oración de la iglesia, porque por medio de esto va a ser descubierta esa persona que está manipulando, que está controlando, que está subyugando y embelezando al líder para destruir y para derribar. Entonces, no le gusta la oración, no le gusta la palabra profética. ¿Por qué?
va a ser confrontada y descubierta directamente. Ya en la iglesia donde estamos ya sucedió una vez, fue confrontada y le pidieron que se fuera. Y aquí en Primera de Reyes recordamos, ¿verdad? 19:2 dice, entonces te envió, como ejemplo, ¿verdad? Entonces te envió Jezabel a Elías un mensaje para decirle, traigan los dioses sobre mí si es necesario, ¿verdad? El peor de los castigos. Si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos, o sea, de los profetas de Baal que había matado a Elías, dijo, yo también a ti te voy a matar, le mandó decir Jezabel. ¿Y qué hizo Elías? Huyó. Huyó porque este espíritu produce miedo, temor, intimidación. Y eso es lo que le ocurrió al profeta Elías. O escuchó, me va a matar y huyó, ¿verdad? Eso es lo que hace. La vas a confrontar, prepárate para su venganza. Terrible ese espíritu. ¿Continuamos? Ahora, en no pocas congregaciones se está luchando hoy contra ese espíritu y muchas veces el hombre que está en el púlpito, o sea, el pastor, no se encarga de todo. Así que pone a algún líder que probablemente sea el que lleve todo el movimiento y el pastor no se dé cuenta que está manipulando, controlando, si es que tiene este espíritu de Jezabel, incluso por medio del hechizo. O sea, la subyugación es como un hechizo, la Bájale. manipulación es como un hechizo, ¿verdad? ¿Puedes abrir tu micrófono? Sorry. ¿Se cerró? Bueno, les decía que esta persona que ayuda al pastor a guiar la iglesia, podría ser una mujer o un hombre que manipula, domina, controla la iglesia. No se ha dado cuenta el pastor, pero lo hace por medio de la hechicería. Hechicería es dominar, controlar y manipular. Y lo vemos otra vez en Apocalipsis 2:20, cuando el Señor le dice a la iglesia de Teatira, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ella, como tenía el permiso del líder, del pastor, ¿verdad? Pues ni se daba cuenta lo que hablaba esta mujer. Por eso el Señor le dijo, tengo pocas cosas, tengo unas pocas cosas contra ti, entre esas está que tú le dejas que trabaje y manipule y hasta lleve a fornicar a mi pueblo, a mi iglesia, y a que coman cosas sacrificadas a los ídolos. A lo mejor en ese tiempo, pues me imagino que Dios veía, ¿no? Que estaban ofreciendo a los Baales la comida y los israelitas se comían eso. Es como cuando ponen la ofrenda de los muertos, ¿verdad? Pues tú no debes de comerte cuando te invitan. Ay, puse mi ofrenda, decía mi mamá. Hice nopalitos, hice capirotada, hice calabaza, pero está en la mesa de la idolatría, en la mesa de los muertos, ¿verdad? ¿Cómo voy a comer esto que ya fue ofrecida a los ídolos? Yo nomás le decía, no, mamá, gracias, ¿verdad? Porque yo ya sé que yo no debo de comer eso que ya fue ofrecido a dioses falsos. Pero esta gente dice que la mujer que estaba en la iglesia de Teatira los dejaba, ¿verdad? Y les permitía fornicar, porque hablamos de que ella es seductora y ella es muy promiscua, ese espíritu. Ahora, este espíritu atrae a los miembros más débiles de la iglesia y empieza a esclavizarlos
con halagos, con salamería, con falsas profecías. Ya ve que empiezan a dar profecía y profecía y profecía y empiezan a halagarte muchísimo. Debemos de tener cuidado que hay atrás de todo eso, ¿no? Va a buscar personas que están en rebelión, aquellos que han sido heridos y están resistiendo a la autoridad. Y veamos de qué autoridad estamos hablando. Y están, pues se supone que a lo mejor no están sujetándose a ciertas, este, pues órdenes que ha dado el pastor, me imagino que para guiar a la iglesia, ¿no? No para otra cosa. Pero dice que resisten esa autoridad, entonces, Jezabel falsifica la unción profética la unción profética de dones, llamamiento o autoridad. O sea, presume que tiene muchos dones, presume que tiene un llamamiento, presume que tiene autoridad, y esto se presenta en la casa de otro sin previo aviso. O sea, de repente esa mujer se toma la libertad de decir, ay, hermano, pues te vine a visitar porque yo sé que tú tienes problemas y Dios me habló y Dios me dijo que viniera a tu casa para platicar contigo, para exhortarte, y eso no es posible. Sin previo aviso, sin invitación, aparentando una falsa piedad y una espiritualidad. Te habla por teléfono o te avisa, sabes que ya estoy aquí en tu casa, ¿verdad? Dios me habló, Dios me dijo que viniera. Eso es algo que no se debe de hacer. Siempre el respeto, ¿verdad? Oye, ¿puedo hablarte? Oye, ¿puedo visitarte para... Y eso, si me dicen, hermana, pues podría orar por nosotros. Perfecto, ¿verdad? Pero esto de que Dios me habló y Dios me dijo y llegué, eso no es de Dios. Que quede claro. Ahora, utiliza cualquier medio que sea posible o necesario para engañar a las personas, para alejarlas de una vida espiritual legítima, porque los embeleza, los subyuga, los encanta. ¿Para qué? Para hacerlos entrar en una esfera de influencia de negativa, porque va a influenciar en sus emociones manipulando. Si tiene emociones negativas, en vez de que la guíe a los caminos del Señor, la va a guiar por medio de esas emociones y los va a llevar a que le den el lugar a esta persona, a esa persona, hombre o mujer que tiene espíritu jezabélico. Entonces, casi los va a hacer esclavos espirituales para difundir chismes, y Jezabel le gusta moverse en este ambiente de inseguridad, de frustración, de confusión, porque Jezabel ama el poder y el control. Y si se lo puede quitar al pastor, se lo quita. Y si le puede quitar el control al jefe del trabajo, se lo quita con difamaciones. Y si le puede dañar al maestro, o engañando, mintiendo que le hizo algo el maestro, lo hace. Y si puede hacer daño en un matrimonio, lo hace. Vean cómo ella, ese espíritu de Jezabel, sea un hombre, sea una mujer, ama el poder y el control para destruir. No es para otra cosa. Continuamos. Ahora vamos a ver los rasgos del espíritu de Jezabel, y como les decía yo, si algún rasgo, alguna característica o rasgo nos identificamos, pues pongámonos a cuenta con el Señor y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo siento que yo tengo eso, a lo mejor no está muy sanado mi corazón, a lo mejor tengo estos rasgos que sí tienen que ver con manipulación, control. Pues pónganse a cuentas con el Señor, pídanle perdón al Señor y renuncien a ese espíritu de Jezabel antes de que les domine y tome control de sus emociones, pensamientos, sentimientos y de su mente.
Fíjense cómo este espíritu controla las conversaciones. Ustedes van a notar muchos hombres o muchas mujeres así. Muchas veces los que tienen el espíritu de Jezabel hablan sin parar. Tienen la necesidad de sentir poder y autoridad y harán cualquier cosa para lograrlo. Sienten que saben mucho más que nadie. Por tanto, dominan todas las conversaciones, o sea, se meten en todas las conversaciones, porque todos lo saben, ¿sí? Así que Jezabel va a usar el habla como una manera de control. A veces no sabemos todo nosotros, ¿verdad? Pero si un líder comienza a decirte, tú no sabes, tú no, 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 eso no es así, no, 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 las cosas son así, y empieza a hablar, 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 y no te deja hablar a ti, ahí es una manipulación, un control. ¿Por qué? Es un espíritu de manipulación. Otra de sus características y de sus rasgos más tremendos es que no sabe amar. No conoce el amor. Ha sido tan herida, tan lastimada desde que fue pequeña, no tuvo el amor de sus padres, de ahí la raíz de amargura, rencor, resentimiento. Por tanto, este espíritu de Jezabel no puede sentir amor. Y el nombre de Jezabel también significa no exaltada, no manejable, sin cohabitación, lo cual puede interpretarse de esta manera que no le importan los demás. Es autosuficiente, controladora, porque ella controla la mente y la voluntad de otros bajo la influencia de espíritus malignos. Pues, ¿por qué? Porque es tan altiva, creída, egoísta, que ella va a decir, ah, este ignorante, sabe menos que yo. Ay, cuando habla dice tontería, siempre menospreciando a la persona, ¿verdad? Entonces, puede incluso hasta comentarlo y hacerte sentir mal, sentirte que tú lastima tu dignidad. Dijimos hace 8 días que este espíritu tomaba control de tu identidad, te la robaba, tu identidad, porque te hace sentir que no vales nada. Tu integridad, porque te menosprecia, te humilla, ¿verdad? Y tu dignidad, porque puede hasta reducirte a nada. Y como no sabe amar, no le interesa. Puede hacer daño y no le importa. Puede herir, puede lastimar y jamás, un disculpen, jamás. Ay, cómo me afecta tu dolor, ¿verdad? Porque Jezabel habla de que el amor fraterno, ella habla de, ay, nos amamos, los hermanos, mis amigos, o se habla mucho del amor, pero consciente o inconscientemente hace todo lo contrario a amar. Su amor no es un amor divino, ni siquiera un amor humano, es un amor convenenciero. Sí, amén. ¿Se imaginan cuando un narcisista, porque en la ciencia le llama narcisismo al espíritu de Jezabel? Un narcisista no sabe amar. Un narcisista primero te atrapa con embelezo, con subyugación un tiempo. Cuando ya te tiene en sus manos, te destruye. Y no le importa abandonarte ni a ti, ni a tus hijos, ni a nadie si te casas con él, porque no siente amor, ni empatía, ni dolor. No le importa. Pero ahora le llaman narcisismo, ¿verdad? Cuando es el espíritu de Jezabel. Continuamos. Ahora también, uy, siempre se victimiza. Ella es la víctima de todo. Todo lo que hace ella o él siempre va a justificarse. Siempre va a decir los culpables son otros. Porque siempre este espíritu de Jezabel que haya en un hombre o en una mujer va a decir, yo no tengo nada que ver con esto. Miren, la autocompasión es una característica consciente a la mentalidad de víctima.
Sabe cómo ganarse las simpatías porque es adorable, adorable, muy espiritual. Pero cuando ya te atrapa y te tiene en sus manos, te empieza a humillar, a pisotear, a derribar, hasta que destruye tu autoestima, ¿verdad? Y sabe cómo ganarse las personas. Se pone a llorar en un abrir y cerrar de ojos, llora, ¿verdad? Y engaña así a todo el mundo con esta fachada. Jezabel intentará manipular a todos, acusándolos de que la tratan mal a ella, de que la malinterpretan, de que solo desea el bien para los demás. Se dice inocente de todo aquello que le descubren de abusar de gente inocente. Este espíritu jezabelico siempre va a escoger sus víctimas. Tiene que ser gente que tiene capacidades, que tiene atributos, que tiene dones, habilidades, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en un hogar, sea en la iglesia. Usa todo lo que tiene esta persona y cuando ya la exprime, la desecha, difamándole, calumniándole, destrozando y destruyendo su identidad, su integridad y su dignidad y haciendo pedazos su testimonio. Entonces, tengamos cuidado de esas personas. Entre más te alejes de esas personas, mejor. Y repito, y si tú tienes alguna característica que te identifica con ese espíritu, comienza a entregárselo a Dios y a renunciar. Otro de los rasgos que tiene este espíritu es autoritaria y abusiva. Dijimos, tanto en la casa, con el marido o el esposo con la esposa, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia. Tanto el hombre como la mujer, autoritario, autoritaria, abusivo, abusiva. En lugar de verse a sí mismo como siervos, en el caso de la iglesia, comprometidos con asuntos de Dios, que en un momento se ofrecieron voluntariamente, ¿verdad? Para servir a Dios, nadie los obligó. Se ven a sí mismos como directores ejecutivos de una gran empresa. Ya no la ven como una iglesia, ya no la ven como un rebaño, ya no la ven como aquellos que están al cuidado de las almas, hablando de la iglesia, sino la actitud que tienen, la influencia del espíritu de Jezabel va a dañar el entorno que hay. Manda a la gente, maneja los asuntos espirituales como si fueran papeles, como si fuera un negocio cualquiera, no como el reino de Dios. Y se supone que Dios levanta líderes como mayordomos para cuidar a las almas que Él compró a precio de sangre en la cruz. Pero ellos se adueñan de las almas compradas por Cristo con su sangre y las utilizan. Y ya dijimos, las exprimen o cuando empiezan con ellas las exaltan. Y ya que están dando todo de sí, porque las usa, como dijimos, como si fueran obreros y ellos son empresarios, cuando terminan ya agotados, entonces ya no les sirven. Y no se está dando cuenta en el caso de la iglesia que son almas. No se han dado cuenta que en caso de un matrimonio, el marido trabaja duro para, para para mantener a la familia. O la esposa trabaja duro para ayudar al esposo y el esposo no le valora, la menosprecia, la maltrata. Y en el caso del trabajo, el jefe no valora lo que hace ese empleado y lo menosprecia y lo humilla. O sea, vean, en varios lugares, en diferentes áreas, este espíritu destruye.
Este espíritu es cruel y perverso. Por cierto, es manipulador, ¿verdad? Este espíritu es manipulador. El espíritu de Jezabel contrasta con la voluntad de Dios porque no hace la voluntad de Dios. Hace su propia voluntad diciendo, Dios me dijo. Y su propia voluntad se ha convertido en su propio Dios. Por lo tanto, ella va a cumplir independientemente todo lo que ella quiera hacer, pero va a tener que pagar las consecuencias de sus actos. No va, no va a poder evitar que tenga que pagar las consecuencias. Y la mayor debilidad entre los líderes de la iglesia es que ellos están viendo lo que está haciendo este espíritu de Jezabel, pero no se enfrentan a este espíritu, a esta mujer, a este hombre, porque tienen miedo de su reacción, porque son muy agresivas, ¿verdad? Y quieren paz, entonces soportan, quieren paz sin pagar el precio de confrontar las tácticas de manipulación, control del espíritu de Jezabel. Entonces van a prolongar lo inevitable, porque tarde que temprano van a ser derribados, van a ser oprimidos, van a ser hechos polvo a esas personas. Y cuando ya salen de su manipulación, a veces es demasiado tarde, ¿verdad? Porque ya las menoscabaron, ya les robaron su identidad, su integridad, su dignidad, ya ni fuerzas tienen. En el caso de la iglesia, algunos dicen, no quiero saber nada de la iglesia porque piensan que todos son iguales. En el caso de un trabajo, incluso dicen, yo a ese trabajo no regreso, ¿verdad? Un maestro que destruye la identidad de un niño, su personalidad y todo, el niño no quiere volver a la iglesia, digo, a la escuela. ¿Cuántos niños se han suicidado por el bullying? Porque ha habido un manipulador. Y cuando investigan de ese niño o niña que le hacía bullying a otro niño que se suicidó, por cierto, resulta que ese niño es golpeado en su casa, no es amado y vive con gente, ya sea en alcohólicos, ya sea en gente con problemas de adicción. Entonces, vean de dónde viene ese espíritu de Jezabel, ese espíritu de manipulación, de control, viene de gente herida y por eso le hacen tanto daño a los demás, porque los envidian por lo que tienen. Ajá. También es convenenciera porque es muy astuta. Este espíritu de Jezabel pide cooperación de los demás, pero siempre se va a llevar la gloria por cualquier cosa que salga bien. Si sale mal, los demás tienen la culpa. Si sale bien, yo lo hice sola. Rápidamente pasará por alto a todos los que le hicieron el trabajo duro, no los valora, no les agradece, ¿verdad? Sino se va a encubrir sobre las personas y va a sacrificar toda etiqueta para ser quien reciba el crédito, ¿verdad? Cuando todo sale bien. Algún parecido, ¿verdad? Pero en fin, continuamos. Fíjense, hay cosas que podríamos tener nosotros también. Es orgullosa. La persona con este espíritu jezabelico nunca va a admitir culpabilidad ni va a renunciar a la sensación de poder, porque el orgullo que tiene está profundamente arraigado en ella. ¿Cómo va a aceptar que está mal? No, es perfecta o es perfecto. Todo lo que hace bien. ¿Por qué? Porque tiene tanto miedo al rechazo que una corrección lo va a percibir como un rechazo. Entonces no va a escuchar, no va a escuchar, ¿verdad?
Tú nunca vas a ver una persona que tiene espíritu de Jezabel, que decimos que la ciencia le llama, ya sea psicópata o narcisista, ¿verdad? Que es el espíritu de Jezabel. No es narcisismo, es el espíritu de Jezabel. Nunca vas a escuchar a esa persona admitir que está equivocada. Siempre va a culpar a los demás, desafortunadamente. Aunque tú sabes, estás diciéndole, pero es que yo escuché que tú diste esas instrucciones. Yo escuché que tú lo dijiste. Yo, ¿a qué horas, cuándo estás loca? ¿Verdad? Yo no dije eso. Oyeron mal, malinterpretaron, porque no lo aceptan, porque son personas que vienen de un rechazo de la niñez. Así que no van a soportar que alguien las vuelva a manipular, a influenciar y a rechazar. Prefieren ser ellas las manipuladoras y las que rechazan. Continuamos. Ahora, estos rasgos que vemos en este espíritu, en estos espíritus, podemos ver que son tan similares estas reacciones de Jezabel a las del diablo. Son, son, son las características del diablo. Cuando un hombre o una mujer influenciado por el espíritu de Jezabel es confrontada por alguien o por algo y se atreve a exhibirle, lo va a ver como su enemigo acérrimo y va a contraatacar. Si tú lo exhibes o si tú le confrontas, se va a vengar. Tratará por todos los medios de destruir tu testimonio, tu reputación, te va a difamar, te va a acusar de que eres un traidor, te va a decir que le robaste, te va a acusar de acoso sexual, porque el espíritu de Jezabel es vengativo y violento y va a tomar represalias contra el confrontador. De hecho, no existe mayor explosión de ira, como dice, que el de una persona jezabelica exhibida. Exhibe a una persona que es manipuladora, dominadora y controladora, no te la vas a acabar. Su venganza, no sé hasta dónde va a llegar. Y al final de cuentas, si tiene un lugar de prominencia, este, pues va a ser su palabra contra la tuya. Y está difícil, ¿eh? Así que veamos esto, todas estas características, todos estos rasgos, digo, ay, Dios mío, yo digo, ay, Padre Santo, de veras, que Dios tenga misericordia. Fíjense, aunque el espíritu de Jezabel lleva el nombre de la reina de Jezabel, no conoce género. Esto significa que este espíritu demoníaco puede influir tanto en hombres como en mujeres. Los vamos a ver en los dos, pero más, se nota más en las mujeres, ¿verdad? Porque ya dijimos que somos más emocionalistas, nos dejamos llevar por las emociones, los pensamientos, los sentimientos, ¿verdad? Entonces, a veces terminamos siendo más almáticas que los hombres. Los hombres como que tienen un poquito más de control en cuando se alteran. Nosotros no, ¿verdad? Entonces, estas características manipuladoras, controladoras, seductoras y de orgullo se manifiestan en los hombres también, ¿verdad? Pero normalmente donde se nota más es en una mujer. Y yo digo, a mí me tocó vivir con una persona así, con mi ex esposo, y créanme, terminas hecha polvo, con la autoestima hasta abajo. Terminas sintiendo que tienen hasta razón de abandonarte, de dejarte, de rechazarte, porque terminas creyéndoles que sí es efectivamente no vales nada. Tienen un poder de convicción que te daña tanto, pero bueno.
Estas características pueden describir a varios espíritus malignos diferentes, por lo que hace que el espíritu de Jezabel sea tan peligroso, porque incluso tiene rasgos seductores de religiosidad. Es muy religiosa, pero también es una persona muy promiscua y alimenta la inmoralidad en el gobierno y en la iglesia y causa mucha confusión y dolor este espíritu. Entonces, por eso hay mujeres que se meten en los hogares, se meten en las familias, no les importa. Al contrario, lo que quieren es destruir este hogar, destruir esta familia. Incluso te observan, y dicen, ay, qué bonita pareja, ay, qué bonita familia, ay, cómo se quieren, ay, cómo se aman. Y como la persona no tiene esto, va a destruirle, va a buscar la manera de meter cizaña, veneno, difamación, calumnia, y como es tan seductora en cierta manera, no todas, ¿verdad? Pero seducen con la boca, no nada más con el cuerpo, con la boca. Con lo que hablan te seducen, te embelezan, te subyugan. Ay, qué bonito esto, ay, qué linda, ay, mira cómo trabajas, ay, qué cosas tan hermosas haces, ay, qué dones tienes. Imagínense. O al hombre, ay, qué inteligente es usted, ay, usted siempre hace cosas así, ay, usted es tan atento, ay, usted es tan guapo, ay, y ya ahí empieza la seducción. Debemos tener mucho cuidado de esas personas. Y repito, si nosotros nos estamos identificando con ciertos rasgos de este espíritu de Jezabel, inmediatamente pongámonos a cuentas con el Señor, hermano. ¿Continuamos? Ahora, ¿cómo nos defendemos de este espíritu jezabelico? ¿Se acuerdan el final de Jezabel? Y si no, por favor, vayan a leer Primera de Reyes 19 y 20, leámoslo. ¿Por qué? Porque ahí van a ver la historia de Jezabel, cómo termina esta mujer. Y un eunuco la avienta, vio que venía uno de los generales o del ejército de Israel y ella pensó, lo voy a seducir y se empezó a arreglar y a pintar. Cuando este hombre lo que venía era matarla. Y simplemente le pidió ayuda a un eunuco que estaba con ella y la avienta, la empuja y de acuerdo a la palabra profética de Isaías, ¿cuál fue? Que iba a caer, iba a ser comida por los perros y que iban a lamer su sangre los perros. Y así sucedió. Este fue su final. Y su esposo Acab también, ¿de qué manera murió tan trágica, verdad? Entonces necesitamos estudiar estos personajes en la Biblia para poder entender todo lo que es Jezabel. Ya no es Jezabel la mujer, sino ese espíritu de Jezabel que había en esta mujer, que era una sacerdotisa de Baal, era una sierva de Satanás. Por tanto, ahora todos estos hombres o mujeres que tienen ese espíritu de Jezabel, que dominan, manipulan, controlan, hechizan, subyugan y tienen deseos de poder porque buscan la manera de adentrarse a los lugares prominentes para robar y arrebatar el lugar de la persona que está en eminencia en el caso de los matrimonios, arrebatarles el matrimonio, deshacerlo y robarse hasta el marido, ¿verdad? O a la mujer, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Si nosotros tenemos ciertas características, ciertos rasgos similares, que Jehová los reprenda.
Que Jehová reprenda estos espíritus, porque ahí viene todo, ¿verdad? Viene todo, todo arraigado. Y nosotros tenemos que pedir perdón. Primeramente, arrepentirnos, pedirle al Señor que nos perdone si nosotros tenemos ese tipo de espíritus, si nosotros le hemos abierto la puerta, como dijimos en las clases anteriores, por la falta de perdón, por el desamor, por la amargura, por el resentimiento, por el rencor que traemos. Bueno, cerremos ya esas puertas y démosle y cerrémosle la puerta en las narices, ¿verdad? A ese espíritu jezabelico. ¿Por qué? Porque es un demonio que tiene em, unos súbditos que son, pues, demonios también, ¿verdad? Y como los vimos, demonios que pueden destruir naciones, como dijimos hace 8 días, que pueden destruir con calumnias, difamaciones y con malos entendidos una nación, un matrimonio y una iglesia. Así que, como decía Pablo, ¿verdad? En Efesios 6, 10, 14 dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de tu fuerza. Fortalécete en el Señor, en el poder del Señor, y vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes. O sea, yo no me estoy peleando con la persona. La persona que tiene este espíritu jezabelico, que domina, manipula, controla, hechiza, subyuga, que llega al asesinato por quedarse con el poder, que llega al robo por quedarse con lo que quiera quedarse, que llega a la difamación, a la calumnia, todos son demonios, puros demonios que vienen a acompañar a este espíritu perverso. No vamos a pelearnos con ese hombre, con esa mujer, con armas humanas, sino con armas espirituales. Y ya nosotros dijimos que es con la oración, con el ayuno, con la palabra de Dios, con la armadura espiritual completa que nos pongamos, con las llaves del reino que ya estudiamos, atar, desatar. No vamos a ponernos al tú por tú con este espíritu, pero sí lo vamos a atar. Vamos a declarar que en el nombre de Jesús es atado, que lo lanzamos a las profundidades de los abismos y que no va a dominar, manipular ni a controlar mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. Ahí es cuando yo le cierro la puerta a ese espíritu para que no tome control de mi persona. Si yo hubiera tenido en el tiempo que viví yo con este hombre, si yo hubiera tenido todas estas enseñanzas bien entendidas, porque yo ya tenía enseñanza, pero pues lo de guerra espiritual, pues para mí eso apenas lo entendí hace 10 años. Tengo 10 años dando estas enseñanzas de guerra espiritual. Si yo hubiera sabido todo esto, hermanas, a mí no me hubiera herido tanto, lastimado tanto, menospreciado tanto y robado tanto la persona que fue mi esposo, porque me hubiera dado cuenta que era un espíritu, ¿verdad? Jezabelico, que como dice la enseñanza, el tema es, Jezabel es espíritu o carne, y hemos entendido que es un espíritu, pero que tiene permiso de nuestra carne, que no está controlada ni dominada por el Espíritu Santo, sino por el espíritu de rencor, amargura, resentimiento, odio, ¿verdad?
que le da permiso a este espíritu a hacer daño, que le da permiso de vivir y morar, influenciar también en la mente de estas mujeres, de esos hombres. Y que nosotros pensamos, ay, a veces se portan bien, a veces se portan odiosos, ¿verdad? A veces son tan amorosos, tan lindos, dices, ay, ¿tiene doble personalidad o qué? Yo a veces decía, ¿quién vino, el bueno o el malo? Porque yo no sabía que era un espíritu, que tenía permiso de la carne de ese hombre. Y así, ahora sí ya he entendido y me he dado cuenta ya de que veo ciertos rasgos, ciertas características en algunos hermanitos, digamos, ahí sí yo, incluso muchas veces he puesto en alerta a los pastores. Me dicen, ay, no, hermana, ¿cómo cree? Hermano, cuidado, cuidado, porque quieren tomar su lugar, quieren quedarse con el liderazgo. Y la verdad, a la mayoría han sido mujeres, mujeres que cuando son descubiertas empiezan a agredir y a decir cantidad de cosas negativas y hasta se han peleado con los pastores, los han difamado, los han calumniado, de verdad, de verdad. Yo he visto cosas que digo, ay Dios mío, en todos estos años, y digo, de verdad es que se necesita ser alguien que sufrió mucho, mucho, mucho cuando era niño, que no le amaron sus padres, que no tuvieron ese afecto de una familia y que en venganza al crecer se quisieron vengar de la humanidad, de la gente que está cerca de ellos, pero siempre deseando poseer las cosas que quieren, los lugares de eminencia, los lugares de poder, los lugares que ellos quieren y desean tomar posesión, pero primero tienen que usar a la persona, influenciarla, engañarla, usarla y después quitarles el lugar que tienen estas personas y derrocarlas. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible es este espíritu. Y bueno, pues por último, lo único que podemos pedirle al Señor es que tenga compasión de nosotros, misericordia de nosotros y decretar y declarar la protección de Dios sobre nuestra vida. Y como decía Josué 1:8, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque yo puedo leer la Biblia, me la puedo comer, pero no guardo ni hago nada de lo que está escrito. Pero dice una condición, hay un condicionante para prosperar. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, en la palabra de Dios, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No tienen necesidad de destruir el testimonio de nadie para que Dios te prospere, para que Dios te bendiga, para que llegues a algún lugar de eminencia. Es por la gracia y la misericordia de Dios. Los trabajos los ganas con esfuerzo, con tu dedicación, con tus méritos en cuanto a trabajar, ¿sí? En la escuela, si tú estudias y terminas siendo un excelente alumno, sin necesidad de hacerle bullying a nadie, ¿verdad? Por la envidia de que ves que el otro tiene mejores calificaciones y voy a destruir su identidad. Lo mismo sucede con el matrimonio. La mujer es ayuda idónea. El hombre es la cabeza, pero si la cabeza no se sujeta al Señor, a la palabra de Dios, y guarda y hace conforme a lo que está escrito, no se va a poder llevar a cabo un matrimonio estable.
tanto el hombre como la mujer. Y no se diga en la iglesia, ¿verdad? Nosotros tenemos, cada quien tenemos un ministerio, todos tenemos ministerios, todos tenemos dones, pero tenemos que estar pegados y adheridos al Señor y guardar y hacer conforme a lo que dice la palabra de Dios para que prosperemos sin necesidad de pisotear a nadie, de quitarle el lugar a nadie con difamaciones, con calumnias. De eso se trata el que nosotros renunciemos a ese espíritu de Jezabel. Y ya vimos de dónde viene, cuál era su linaje de este espíritu, de esta mujer jezabelica, todo lo que hizo, cómo arruinó una nación por dominar al rey de Israel, cómo murió el rey de Israel, Acab, y cómo su hijo hizo lo mismo que sus papás. Terrible, porque esto va de generación en generación en generación, ¿sí? Si tú eres manipuladora, controladora y chantajista, pues tus hijos van a ser iguales. ¿Qué esperas? Entonces tenemos que analizarnos con estas dos enseñanzas, dos clases, la de hace 8 días y la de hoy, que esta es la continuación de Jezabel, para poder estudiar. No nada más ver, ay, fulanita tiene estas características, menganito tiene estas características, sí, ya lo sabemos, pero aquí vamos a ver nosotros y vamos a analizarnos y vamos a exponer nuestro corazón a Dios y a qué tengo que renunciar, qué es lo que no le agrada a Dios y en qué me ha influenciado el diablo en algunos rasgos o características y yo voy a renunciar antes de que tenga que pagar las consecuencias, como esta mujer que fue, que fue muerta de esta manera, ¿verdad? Y su sentencia era que los perros se comieran sus carnes y lamieran su sangre. Una muerte horrible, ¿sí? Pues con esto terminamos esta enseñanza.